Radio Sitsur, tejiendo redes de solidaridad en Wallmapu. Muy buenos días, Mari Compuché, Compulamien. Volvemos a un nuevo capítulo de nuestra Radio Sitsur luego de algunos meses de ausencia, pero ya estamos de vuelta con nuestra tercera temporada. Queremos saludarles y darles la bienvenida a esta nueva etapa que esperamos que sea más constante y que podamos ir resolviendo cada uno de los temas que van surgiendo en este acontecer político que está bastante álgido este año. Primero voy a saludar a mi compañera de locución. Hola Caco, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien, muy contenta de poder iniciar esta tercera temporada de la Radio Sitsur. Como tú estabas diciendo, este periodo, desde el cambio de mando especialmente, ha estado bastante álgido en bastantes sentidos. Y especialmente en lo que es la línea, ¿cierto?, de trabajo de nuestra organización y también de que se ha tratado los temas de nuestra radio. Queremos conversar hoy día sobre un tema que afecta directamente a las comunidades de la 9ª región, pero también de todas las comunidades y personas mapuches que habitan, ¿cierto?, el Wallmapu y todo este territorio, que es la propuesta de modificar la ley indígena anunciada por el presidente José Kast en su primera cuenta pública del 1 de julio. Esta propuesta, que salió, ¿cierto?, como bien brevemente en el mensaje, puede tener impactos gigantes aquí en nuestras comunidades, ¿cierto?, en nuestros territorios, y queremos analizar eso el día de hoy. Vamos a invitar a las voces de algunos expertos, y en particular vamos a conversar con una amiga, una compañera experta, compañera de Sitsur, que nos ayudará a entender hoy día qué es lo que está en juego, cuáles son los alcances que podría tener esta propuesta y cuáles serían los efectos que podría tener para todas las comunidades y las personas mapuche que nos escuchan. Al menos en la temporada pasada nos escuchaban desde Icalma hasta el lago Bude. Sí, Caco, la idea un poco es poder tratar este tema de la ley indígena, que hemos visto que se ha tratado muy poco en la prensa nacional. La verdad es que no se han creado espacios de reflexión y diálogo sobre las implicancias que pueda tener una posible modificación a la ley indígena. Entonces nuestra idea de este capítulo es poder exponer el tema, reflexionar y que cada una de nuestras auditoras y auditores puedan hacerse una opinión sobre una posible modificación. Así que, bueno, quizás para partir podrías darnos un poquito de contexto, contarnos cómo surge la ley indígena, más o menos cuáles son las comisiones que vinieron después y en qué situación nos encontramos hoy donde se pretende modificar esta ley. Sí, bueno, la ley indígena que sale luego de profundas movilizaciones y negociaciones del mundo mapuche organizado de vuelta a la democracia, se publica, ¿cierto?, en el año 93 para proteger las tierras y las declara como inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto es como una forma de protección a la historia de abuso y despojo que había sido, ¿cierto?, reconocida por el Estado de Chile. Existen muchísimos libros, documentales, películas, textos oficiales que reconocen esta historia, ¿cierto? Está documentado el despojo, y el mismo Estado de Chile lo ha reconocido en al menos 3 informes oficiales, que fue primero la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ¿cierto? Además, la Comisión Asesora Presidencial sobre la Araucanía, que fue del año 2016, con la presidenta Bachelet, y la más reciente, que pasó un poco más colada, no hubo tanto revuelo, que fue el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que salió, ¿cierto?, del presidente Boric. Esta protección ha sido reconocida en varios ámbitos, ¿cierto?, ámbitos institucionales y judiciales también especialmente. Incluso, para dar un ejemplo de cuáles son los impactos de la protección de las tierras con esta ley, es bueno mencionar que ahora recién en junio, durante este mes, la Corte Suprema anuló un contrato de arriendo celebrado el 83, que había sido celebrado por 99 años, que son estos famosos contratos de arriendo por 99 años, que básicamente encubren un contrato de venta
pero a un precio además muy ridículo. Y la Corte Suprema lo que hace es anular ese contrato, que estaba de arriendo 99 años sobre 4 hectáreas de una comunidad mapuche, y lo que dice la Corte Suprema, reconociendo toda esta historia, ¿cierto?, de despojo, cuáles son las razones de la ley indígena, es que este mecanismo de arriendo de 99 años lo que hace es intentar sacarse, ¿cierto?, saltarse las restricciones de la ley que protege las tierras indígenas. Y la Corte Suprema va más allá, indicando que este contrato es un manifiesto fraude legal. Además, respecto a esta idea que se ha intentado instalar de que la tierra indígena, una vez que es devuelta, ¿cierto?, es poco productiva, que es la misma idea que se usó históricamente para todos estos ciclos de despojos que han existido a lo largo de la historia, hay también información científica basada en evidencia y no en estereotipos, que es como lo que se observa en el mensaje, ¿cierto?, y usando datos satelitales. Para el total de compras de CONADI en 20 años, entre el 2001 y el 2022, se demuestra que en los predios, ¿cierto?, las tierras, efectivamente hay un cambio del uso del suelo, después de que se entregan a las comunidades mapuche, tiene que ver con el cambio de la actividad forestal, ¿cierto?, a la actividad de pastoreo. Es decir, cambia de forestales a pastizales, y que tiene que ver con que el pueblo mapuche tiene raíces ganaderas y, por cierto, una vez que se les devuelve la tierra, se dedican, ¿cierto?, a esa actividad principal. Así, existe una publicación recientemente de estos días, el 24 de junio, que se puso en el diario El Mostrador, donde 2 académicos de la Universidad de Talca, Felipe Jordán y Dani Jaimovich, analizan todos estos datos científicos con satélites, y indica que no se afecta la productividad, pero que sí sirve estas devoluciones para aumentar y conservar las tierras bajo propiedad mapuche. En ese mismo sentido, queremos compartirle a nuestros auditores y auditoras un extracto de un audio que nos mandó el exdirector de la CONADI del periodo pasado, el abogado Álvaro Morales Marileo, y que nos indica lo siguiente respecto a este punto en específico. Quisiera decir que hay mucha mitología en lo que está detrás de este proyecto. ¿Por qué? Porque existe una visión cultural, insisto, mercantilista respecto a las tierras, que dista del uso que le han dado los pueblos indígenas, porque no se trata de tierras abandonadas, sino que son tierras que cambian de giros productivos intensivos, giros forestales, a giros de pastoreo, de agricultura mucho más amigable, de menor intensidad, pero que no significa que esas tierras estén abandonadas, solamente no están siendo producidas al nivel de intensidad que buscan, por supuesto, las instituciones como la SOFO o la multigremial. Pero es bastante distinto lo que sucede a nivel indígena, porque es una forma mucho más amigable desde su matriz cultural de abordar la existencia no de un recurso, sino de una parte integrante de lo que ellos mismos son. Entonces creo que eso hay que atenderlo. Y además hay mucha mitología en esto, porque los estudios como de Jordan y Jaimovich, que utilizaron data georreferenciada y información que es de público tratamiento, pero muy difícil de decir, como la información de impuestos internos, los catastros de uso geoespacial de estas tierras, indican que estas tierras, en definitiva, tienen márgenes muy distintos entre la propiedad privada y la liberalización, que los pueblos indígenas, en realidad, a grandes rasgos lo que hacen es utilizarlas de manera distinta simplemente. Y eso no quita en ningún caso que socioeconómicamente, por supuesto, existan niveles de pobreza multidimensional que hay que atender, pero creo yo que es un error imponer una visión que es propia de un mundo donde se ve la tierra como mercancía, insisto, a la identidad, cultura como visión, como bases protectoras, y la visión de otra matriz cultural, por supuesto, que tienen los pueblos originarios de Chile. Entonces, la historia llama a la prudencia. Y, por supuesto, en ese ámbito, creo yo, y esta es mi opinión, que las conquistas en cuanto a derechos de los pueblos indígenas, que son principalmente protectores, son cuestiones que tienen que atenderse, y que en cualquier situación en que deban revisarse, tienen que hacerse con diálogo abierto, profundo, sustantivo. Y en ningún caso con soluciones unilaterales que surgen en Santiago, en una oficina,
y que dicen esta es la solución, máxime cuando hace algunos años atrás ya soluciones que iban por el mismo camino chocaron estrepitosamente con las posiciones territoriales. Bueno, ahí estábamos entonces con el audio de Álvaro Morales Marileo. Él es el exdirector de la CONADI, y qué importante lo que nos señala y bueno, lo que también nos comentabas antes del audio, Caco, con respecto a dar cuenta de la importancia de revisar la historia y cómo estos estudios que se han realizado sobre estos temas nos permiten entender los contextos. Entonces, pienso en cómo es importante antes de legislar leer con cuidado la historia, porque además pienso en todos los estudios que se han hecho desde el mundo chileno y también desde el mundo mapuche estos últimos años con respecto a estos temas, que nos permiten considerar la evidencia de forma rigurosa y sin dejarnos llevar por estos estereotipos y estos mitos que existen al momento de pensar la adquisición de tierras mapuches y el uso de las tierras mapuches por las comunidades y las familias. Y también, a propósito de esto mismo, les quería compartir un estudio de casos. Estuve hace unas semanas en un lanzamiento de un libro que fue editado en septiembre del año pasado, del 2025, que se llama Desposeimientos y Reivindicación Territorial Mapuche, del Observatorio Ciudadano, en donde participan varios investigadores, entre ellos, bueno, nuestro queridísimo Martín Correa y también Simón Crisóstomos Loncopán, de ahí del territorio de Curarrehue. Y acá presentan estudios de casos e informes territoriales de diferentes provincias, como Arauco, Biobío, Cautín, Valdivia, bueno, entre otras, y de alguna manera dan cuenta de las distintas formas y pérdidas territoriales sufridas por el pueblo mapuche a lo largo de la historia. Lo interesante de este libro es que fue un estudio que se hizo paralelo a la última comisión que comentaba Caco. Estaba la comisión que se hizo en el gobierno de Lagos, después en el de Bachelet y la última, la de Boric, que fue la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Este estudio, este libro que se sacó desde el observatorio, vino a aportar documentación a la discusión que se estaba dando en ese momento. Y entonces, por lo mismo, hemos querido preguntarle al director del observatorio, Nano Silva, ¿qué piensa sobre esta posible modificación a la ley indígena que está planteando el gobierno de Kast? Así que les vamos a dejar ahora con el audio de Nano Silva. En su primera cuenta pública, este 1 de junio, Kast enfocó su política hacia el pueblo mapuche como una política de seguridad y de orden público, aplicada sobre territorios y comunidades indígenas, que no responde a las reclamaciones históricas del pueblo mapuche. El anuncio más delicado es la propuesta de reformar la ley indígena para permitir que las tierras puedan arrendarse e hipotecarse en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Presentando como libertad, este cambio puede significar en la práctica una grave desprotección. La propuesta, cuyos detalles aún no se han hecho públicos, ampliaría el plazo máximo de arriendo de tierras indígenas, actualmente de 5 años. No es un detalle técnico, es una puerta de entrada al mercado que las comunidades indígenas ya conocen. Durante la dictadura, las tierras indígenas tampoco podían venderse, pero sí arrendarse. El resultado fueron contratos de hasta 99 años que dejaron a comunidades enteras sin control de sus territorios por generaciones, a precios muy por debajo del mercado. La historia que hoy se propone repetir tiene nombre y consecuencias conocidas. La tierra indígena no es un simple bien de mercado. Es territorio, memoria, comunidad, espiritualidad, sustento material y base de derechos colectivos. Por eso, su régimen especial no es un privilegio, sino una garantía frente a una historia de despojo, fragmentación y empobrecimiento. El artículo 13 de la ley indígena que se busca modificar fue uno de los principales logros del movimiento mapuche de los años 90, construido precisamente para cerrar esta puerta. Pero también preocupa el modo en que se anuncia la consulta indígena. El gobierno habla de un proceso libre de interferencias de quienes promuevan la violencia o actúen de mala fe. Esta fórmula puede abrir puertas a excluir voces indígenas incómodas bajo criterios definidos unilateralmente por el Estado. Una reforma de esta magnitud exige consulta previa de buena fe y culturalmente pertinente, orientada a alcanzar acuerdos conforme al convenio 169 de la OIT. No puede transformarse en un mero trámite para validar una decisión ya tomada por un grupo ajeno. Ya no se trata de una reforma aislada. Además, al anunciar también las modificaciones a la ley Lafkenchi, que regula el acceso de las comunidades costeras a los espacios del mar, el gobierno del Kast estaría interviniendo simultáneamente las dos únicas leyes de Chile que abordan específicamente los derechos de los pueblos indígenas. Ninguna de estas reformas proviene de una demanda indígena.
Ambas nacen desde intereses no indígenas y se imponen sobre comunidades que no les proponen. Eso no es política indígena, es una política sobre los indígenas. El discurso omite además otros asuntos centrales: la restitución territorial, libre determinación, participación política indígena, pluralismo jurídico, protección al patrimonio cultural, derechos colectivos y reparación histórica. En síntesis, lo anunciado no es política indígena integral, es una agenda de seguridad y mercado aplicada sobre las tierras indígenas bajo el lenguaje de libertad e igualdad, y se abre el riesgo de debilitar la protección jurídica de los territorios indígenas y avanzar hacia su mercantilización. Ahí estábamos entonces con el audio de Nano Silva, que deja hartas reflexiones con respecto a esta nueva propuesta, pues. Claro. Sí, bueno, ese también es el riesgo, yo creo, en general del avance de la ultraderecha en el mundo y especialmente en Chile, que es el retroceso de los derechos que ya creíamos conquistados. Esto es claro, con el tema de las tierras indígenas es este tema, pero también se puede observar los derechos de las infancias, los derechos de las mujeres, de los migrantes, a propósito ahora de todo lo que ocurrió con los niños haitianos y los procesos como de ingreso de los niños que migraban a Chile por reunificación familiar. Entonces ese es el riesgo latente. Y en particular de esta ultraderecha chilena, que es especialmente neoliberal y que ve todos los bienes como, todo en realidad lo ve como susceptible de ser negociable. Y lo que intenta, ¿cierto?, es que estas tierras que estaban protegidas, que vuelvan al mercado, así como se hizo, ¿cierto?, en dictadura, con todos los decretos y puedan ser de nuevo parte de las empresas forestales, ¿cierto?, o de las empresas de extracción de los diferentes recursos naturales. Es básicamente eso. Sí, a mí me pasa con eso que lo dice Nano en el audio, es que igual esta historia ya se conoce, pues ya se experimentó, se hizo, se vieron las consecuencias, y volver a repetirla es un error súper grande. Entonces, bueno, hay como un desconocimiento de la historia, yo siento, por parte del gobierno, o no sé si un desconocimiento también es parte de esa lucha cultural que le llaman, que está sucediendo en este momento, de cómo invisibilizan toda una historia, todo un trabajo que ha existido desde el mundo mapuche para reivindicar y dar cuenta de este despojo y hacer desde lo que es el derecho internacional y todo lo que ha significado que Chile vaya ratificando ciertos convenios para poder darle un espacio como corresponde a los pueblos originarios, y el gobierno de alguna manera invisibiliza y desconoce todo este trabajo que viene de décadas ya. Entonces eso es lo que es preocupante. Sí. Podríamos irnos a un tema antes de que venga nuestra invitada, ¿te parece? Sí. Ya. ¿Qué tema vamos a poner hoy día en nuestro primer programa radial de Radio Sitsur? Yo creo que para ser consecuente deberíamos poner algún tema de Curi Lefken, que ha sido nuestra compañera en las temporadas anteriores y siempre ha estado muy dispuesta a colaborarnos en este programa. Es verdad, sí. Le mandamos un besito ahí a la Curi, porque siempre ha estado con nosotras, nos ha dejado a disposición su música para que la escuchemos, así que nos vamos con un tema de la Curi Lefken. De tanto andar y no ver nada, pero hoy la lluvia me aliviana, sacude mi cuerpo, transforma mis ganas. Hoy respiro con toda mi garra, suelto la garganta y aprieto mi arma, y aunque las palabras no me salgan, desato los nudos donde se puede escapar, donde arrancar.
la cordillera al mar, como los peces que nadan y se mueven sin parar, alejándose de todo lo que le hace mal. Y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestre en el camino, sin que nada nos importe, que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin frontera ni horizonte. De todos lados la tierra resiste y a pesar del cemento no se extingue las raíces. Hoy malaya infimu petumo melain tu pachima puña y neguan tu pachima puña y la buena y muy puña y kimuña y tumuña y que un las que mapu bueno mapu tumuano comantín. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento, perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Donde me quiero quedar. Bueno, y aquí volvemos entonces con nuestro primer capítulo de la tercera temporada de Radio Sitsur, y estábamos escuchando No se extinguen las raíces de nuestra querida Kuri Lafken. Y bueno, ¿con qué seguimos entonces ahora, Caco? Bueno, está con nosotras hoy día nuestra compañera de Sitsur, Rayen Daza-Vilquinao. Rayen es abogada litigante del Centro de Investigación y Defensa Sur. Además está cursando ahora un magíster en Derecho Regulatorio y Litigación Pública en la Universidad Austral de Chile. Es especializada en Derecho Indígena y Derecho Civil, específicamente en la responsabilidad del Estado. Además, Rayen fue asesora en la Convención Constitucional del año 2020. Ha participado, que es la primera, ha participado en la asesoría de organizaciones de la sociedad civil, personas y comunidades indígenas, y además trabajó en la Fiscalía Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI entre los años 2023 y 2026. Mari Lamien, Rayen. Mari Compu Lamien. Hola a todas y todos, a quienes nos escuchan en su casa y quienes están interesados por estos temas también, desde la costa hasta la cordillera, como señalaba Carolina. Caco. Gracias por acompañarnos hoy día, Raya, aquí para que podamos explicarle a todas las personas que nos escuchan sobre la propuesta que hizo Cast en su cuenta pública. Hola, Raya. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí ahora desde el otro lado, porque claro, yo participé en la primera Radio Sitsur, pero ahí desde el otro lado no como entrevistada, sino como entrevistadora. Entonces ahora igual es como otro rol. Y agradecida también por la invitación que me han hecho. Espero poder explicar de manera simplificada igual a todos los auditores esta información para que igual la tengan y la puedan también difundir en palabras simples. Porque Eso. claro, nosotros los abogados siempre tendemos a hablar como con muchos tecnicismos, y la idea también es simplificar el lenguaje para que pueda llegar y pueda ser difundido. Sí, eso, muy importante, porque en estos tiempos de ultracomunicación de pronto se va la información muy rápido, entonces ¿cómo podemos ir explicándola de manera simple y no por eso menos profunda, sino que se pueda entender lo que significa esta situación en la que ahora estamos con respecto a esta propuesta del gobierno? Así que bienvenida, Rayen, a tu casa. Altomay. Quizás podríamos partir quizás como por lo más evidente, digamos, que es por qué la tierra no puede tratarse como un simple bien económico, que es lo que ha pretendido, ¿cierto? Al parecer, esta propuesta de modificación de ley lo que intenta es
tener la tierra, ¿cierto?, como un bien que pueda disponerse así libremente. Primero señalar que, bueno, las tierras indígenas no pueden tratarse ni tampoco constituyen un activo patrimonial, es decir, no es como que yo vendo una cosa simplemente. ¿Por qué? Porque las tierras indígenas son la base material para la continuidad cultural, la transmisión de los saberes, donde se desarrolla la vida y cultura de las personas y comunidades indígenas. Y representan también la supervivencia de los pueblos indígenas como sujetos diferenciados, es decir, si no hay tierra en la que está muy ligada a los pueblos, hay un peligro cierto y grave de que desaparezcan estas culturas, estas diferencias que enriquecen también como la zona donde estamos. Por eso también que se debiliten estas salvaguardas, que se propongan este tipo de medidas, afecta no solo a las actuales generaciones, sino que también a las generaciones venideras. Es decir, que si no existe la tierra, que es el fundamento principal de la existencia de nosotros los pueblos indígenas, estamos abriendo como la puerta a que desaparezcamos, así tajante y así grave la situación. Y específicamente, ¿qué riesgos existen cuando se trae el arrendamiento o la hipoteca de las tierras a estas situaciones? Claro, que ahí como que se separa un poco lo que hace el mensaje al menos y lo que ha hecho el director actual de la CONADI, por ejemplo, es decir, que no es lo mismo enajenar, es cierto, vender, que por ejemplo hipotecar o arrendar. Bueno, ahí también, como decían ustedes anteriormente, tenemos como un nuevo relato de las derechas globales que quieren resignificar de cierta manera ciertos conceptos. Y también, sí, no sé, podemos ver también que además de resignificar los derechos en sí colectivos, podemos ver que el arrendamiento en sí significa que tú le entregas a otra persona usar y gozar de la propiedad. Que en los hechos significa que, claro, tú tienes el papel, en el papel tú eres dueño, pero en la realidad es otra persona quien usa tu tierra. Entonces, eso es claro, como también decía Carolina, en la dictadura con el decreto ley del señor Pinochet, se permitieron este tipo de contratos de arrendamiento y lo que dio pie para que se suscribieran contratos de arrendamiento a 99 años. Que en la práctica han significado que hasta el día de hoy hay personas que no pueden utilizar su tierra y que sean terceros, generalmente no indígenas, que la utilicen. Entonces, ahí se genera un problema práctico porque, claro, yo en el papel soy dueña de la tierra, pero en la realidad no puedo usar y gozar de mi propiedad. Entonces esto ha dado pie para estos problemas jurídicos que, no sé, la misma ley indígena, en las disposiciones transitorias, se estableció que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena debía revisar estos contratos de arrendamiento a 99 años por posiblemente encubrir un fraude a la ley, por ejemplo. Claro. Porque, claro, están encubriendo una compra-venta. Entonces, por eso, después de que la jurisprudencia haya avanzado, porque al comienzo la implementación de la ley indígena ha sido bastante lenta. De hecho, hasta el día de hoy hay herramientas que contiene la ley indígena que no se están utilizando de forma íntegra o como estaba pensada originalmente. Entonces, en los últimos años, la última década, o no sé, me atrevería a decir, en las últimas 2 décadas, la justicia ha avanzado en declarar estos contratos de arrendamiento de 99 años nulos. Pero eso no ha sido desde el comienzo. Aún así sigue existiendo este artículo transitorio en la ley indígena que señalaba a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena realizar un catastro para que ver cuáles son fraudulentos y cuáles no. En el caso de la hipoteca. En el caso de la hipoteca, ¿qué es la hipoteca? Es que, bueno, en general la hipoteca uno emprenda tu bien, no sé, tu tierra, para poder obtener dinero ante una institución financiera, por ejemplo. Lo que sí podría la institución financiera para poder pagarse de ese crédito podría rematar la propiedad. Entonces, el lenguaje es simple. Entonces, también podría significar en un futuro una enajenación. Y ya hemos visto y esa más absoluta.
Claro, por supuesto, más absoluta, porque ya no tendrías tu título a tu nombre, sino que sería la institución financiera si es que se rematara la propiedad, y hasta ahora no se da esto, porque por la inembargabilidad de la tierra indígena, como aparece en el artículo 13 de la ley indígena, ya que es una de las restricciones, ya la inembargabilidad de la tierra indígena, que tampoco opera inmediatamente, sino que se ha señalado en la justicia que uno debe alegar. Claro. Entonces ahí también se da otro problema jurídico porque claro, todas estas situaciones van a dar un problema futuro, porque claro, los arrendamientos de 99 años se suscribieron, entraron en vigor, etcétera, y el problema futuro se genera hoy, que todavía arrastra este problema de que, claro, hubieron contratos que han debilitado la propiedad indígena, y en la hipoteca lo mismo, o sea, la podemos de cierta manera equiparar al pago de contribuciones. En alguna época las tierras indígenas pagaban contribuciones y también hubieron pérdidas porque se remataban esas tierras al no poder cumplir las personas indígenas con estos pagos, o no saber que debían pagar contribuciones, porque claro, la ley indígena ha cambiado, ha variado en la historia, ha habido legislación más proteccionista, menos proteccionista, y ahora volvemos a una legislación que podríamos calificar como menos proteccionista, que puede generar estos problemas a futuro, y son problemas que va a acarrear el Estado en el fondo. O sea, va a ser el Estado en conjunto que va a tener que enfrentar problemas si es que se citaran por estas variaciones en materia indígena. O sea, que el riesgo concreto finalmente de arrendar o poder hipotecar tierras indígenas es la pérdida de la tierra indígena. Exacto. Entonces, claro, podemos señalar, no, en realidad esto, claro, el día de mañana no van a haber estos problemas, pero estos se suscitan en el tiempo. Entonces la pérdida puede ser cierta, pero en el tiempo, además que ya hemos visto Taco, que con el tema del CAE, con el tema de las deudas universitarias, o sea, yo me voy a otro punto, pero también lo podemos traer a colación, porque ¿qué pasa si el día de mañana, en vez de sacarte el dinero de la cuenta, no, pues la tierra indígena la vamos a embargar por una deuda universitaria? ¿O qué pasa si el día de mañana yo puedo, no sé, para poder pagar estudios, también puedo hipotecar mi tierra y ya después no puedo pagarlo? Ya, entonces, Raya, como para ver si entiendo bien, la ley igual protege de alguna manera que la tierra no pueda ser un bien comercial, que uno no pueda hacer negocios, no pueda jugar como en el mercado con la tierra indígena, porque la tierra indígena tiene otras características y entonces debe ser resguardada para el desarrollo de la vida misma de las comunidades y de una persona indígena, ¿no es cierto? Exacto. Debe ser resguardada por lo que tú decías. Entonces igual acá estamos frente a una legislación especialísima que no solo abarca el tema de tierra, sino que abarca varios temas, otros temas y otros cuerpos normativos. En educación, por ejemplo, la verdad es muy amplio. Claro, no solo tierras, también hay procedimientos especiales indígenas. Y en ese sentido también, para complejizarlo un poco más, es una ley que en sí misma dentro del Estado de Chile es compleja, pero además se incluyen los convenios internacionales que Chile ha firmado para poder resguardar también el tema indígena. Y si nos puedes contar un poquito cómo funcionan esas normas internacionales, cuáles son, y en el fondo por qué no es tan fácil proponer algo como lo que hizo Kast en el fondo, de decir esto es lo que va a suceder, pero al decir eso está pasando a llevar también convenios internacionales que Chile ya firmó y que no podemos llegar y modificar así como simplemente, ¿no es cierto? Exacto, porque claro, el marco normativo atingente al tema está la ley indígena, que fue promulgada y entró en vigor en el año 1993, es decir, es fruto de una coyuntura política, de una lucha social. No es algo que el Estado dijo, no, ya vamos a promulgarla porque sí. Y luego, posteriormente, el otro instrumento muy importante en el tema es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un tratado internacional suscrito por Chile y que está vigente del año 2008. Y que se entiende que está dentro del bloque constitucional, es decir, que tiene un rango constitucional por el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que le otorga ese nivel de jerarquía.
Y también tenemos declaraciones interpretativas del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas también, que es poco citada, pero también tiene un marco bien fuerte respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Los 4 instrumentos que les acabo de mencionar tienen un apartado sobre tierras y territorios, porque está la importancia que tiene esto ligado a la existencia misma de los pueblos indígenas, que cada uno tiene un apartado diferenciado, para que da como que delimita, o más que delimitar, le da forma al derecho indígena, pues, le da forma, claro. Claro, según lo que estuve leyendo a propósito de la sentencia de la Corte Suprema que anuló el contrato de arriendo a 99 años, es todo este marco jurídico que ahora es, ¿cierto?, como el prisma de derechos humanos, básicamente derechos humanos del pueblo indígena, es el que aplica la Corte para anular este contrato. No solo el texto expreso de la ley indígena, sino bajo esta mirada, ¿cierto?, del derecho internacional del pueblo indígena. Exacto, porque como señalaba, desde el año 2008, cuando entró en vigencia el convenio, también la ley indígena debe interpretarse de una manera evolutiva que tenga consonancia con el convenio 169. Y además de todos estos instrumentos, también es importante relevar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana sí ha visto casos respecto de tierras indígenas que, si bien no son iguales a las situaciones que suceden acá, sí pueden haber conceptos, sí pueden haber disposiciones o planteamientos que tienen que aplicarse directamente por la judicatura y también por los entes administrativos de nuestro país, por el control de convencionalidad que ellos deben realizar. Y el control de convencionalidad, aparte del convenio 169, son las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Sí, de hecho, estaba leyendo acá que hubo un caso de la Corte Interamericana de la comunidad, no sé si voy a decirlo bien, pero Mayagna Aguastigni versus Nicaragua el 2001, y que reconoce que la estrecha relación de los pueblos indígenas con la tierra constituye la base fundamental de su cultura, espiritualidad, integridad y supervivencia económica, y que la posesión ancestral debería bastar para obtener el reconocimiento oficial de la propiedad. Exacto, yo creo que esa es una de las sentencias más relevantes y que se utiliza mucho para poder fundamentar el tema del territorio, porque claro, acá, bueno, y ahora nos estamos yendo a otro tema, la verdad. No importa. Sino que también el concepto de tierra, que el convenio señala que el concepto de tierra debe abarcar el de territorio, pero acá en nuestro país como que no tiene tanta relevancia, o se intenta de cierta manera delimitar o restringir el tema del territorio, o de qué se entiende por territorio, que no se entiende lo mismo que como fuera del país, pero está claro, pues está esta sentencia Aguastigni, que se le dice como más coloquialmente, sí, que señala que es lo que tú decías. Entonces, ahí tenemos esas falencias que también han sido como, no solo las comisiones que se han armado han señalado como estas falencias, como que tenemos la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, que es la última comisión que hubo, pero antes también estuvo la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, y todas han coincidido, como también señalaba en el audio Nano, en que ha habido desposeimiento, desde que ha habido despojo de las tierras indígenas. Pero claro, y además también tenemos las opiniones de los altos comisionados de los derechos humanos, que han venido acá a Chile y han constatado esta situación y han hecho recomendaciones específicas para las instituciones que abordan estos temas. Pero no sé si estas recomendaciones son tan oídas, así como muy, muy progresiva la implementación. Eso. Sí. Sí, quizás solo para términos explicativos, que Rayen habló sobre el control de convencionalidad, es un concepto bastante técnico, y que de que se trata es que cualquier norma que se aplique en Chile debe necesariamente ser como leída en el contexto de los derechos humanos
reconocidos por la Comisión Americana de Derechos Humanos. ¿Ya? La Comisión Americana de Derechos Humanos es este gran tratado de derechos humanos que ratifican los países, en este caso ratificó Chile, y cuyo órgano encargado de juzgar su cumplimiento es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un pronunciamiento por algún caso que se le lleva, esa sentencia, es lo que dice la Corte Interamericana, pasa a formar parte como del material del cual debe disponerse aquí internamente para usar las leyes. ¿Ya? ¿Se entiende? Como que se interpreta leyendo estas sentencias de la Corte Interamericana. ¿Ya? Entonces, el control de convencionalidad, todos los órganos del Estado están llamados a hacerlo, este control de convencionalidad. Es decir, la ley que estoy aplicando cumple con el estándar internacional de esta convención ratificada por Chile. Básicamente eso es porque, claro, como se escapa un poco de lo que cualquier persona maneja, digamos, pero de eso se trata. Y ahí, Caco, sí, es que ahí pienso, por ejemplo, lo complejo que es cuando el Estado, en el fondo, ha avanzado en ciertas regulaciones, en ciertas convenciones, y llega un gobierno que no está de acuerdo quizás con esos avances, pero el gobierno de alguna manera igual está supeditado a lo que ya se ha avanzado. O sea, el Estado es distinto a un gobierno de turno, como que lo quiero dejar en claro. Entonces, no es que pueda llegar alguien que tenga ideas políticas totalmente distintas a lo que a lo mejor el Estado de Chile había avanzado durante estos, no sé, 20 años, y pueda llegar y transformarlo, sino que hay procedimientos para poder hacerlo y discusiones políticas democráticas que se deben hacer para poder ver hacia dónde avanzar. O sea, no es llegar y decir, bueno, ahora vamos a entender la tierra indígena de esta manera y nos da lo mismo lo que se hizo en todas estas comisiones, en todas estas conversaciones, en todo lo que diga la ley internacional también. No se puede, porque en el fondo el Estado funciona como un cuerpo o sea, más grande, quizás una estructura más grande que lo que es un gobierno que dura al final 4 años, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Un Estado que está supeditado a todo lo internacional, a todo el control internacional del cumplimiento de las normas. Quizás la Raya ahí podría decirnos por qué, así como específicamente, no es tan fácil pasar por sobre las normas cuando se trata específicamente, además, de leyes que afectan, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, como a propósito de la consulta y eso. Bueno, acá, como ustedes señalaban, no es tan fácil hacer estos cambios legislativos ni cambios de reinterpretación. O sea, hay cierto margen para esta reinterpretación, como señalábamos antes igual, porque claro, nos están diciendo no es que estemos cambiando nada, sino que aquí esto se debe interpretar de esta manera. Pero coincidentemente esa interpretación igual es regresiva y es regresiva respecto de los derechos que ya se han alcanzado, ya se han conquistado. Entonces, igual ahí hay que tener como un cuidado con el lenguaje. Y por otro lado, también está la consulta indígena, que está consagrada en el convenio 169, está en distintos instrumentos, no solo la ley indígena, también está en la ley de bases del medio ambiente, que se contempla la consulta, y tendremos distintas normativas que la delinean, pero claro, también está supeditada la consulta cómo se realice de parte del Estado. La experiencia nos dice también que estos cambios legislativos no tienen buena acogida. Ya en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se intentó cambiar la ley indígena en el sentido de los arrendamientos, no se incluyó la hipoteca, y hubo un rotundo rechazo. Las comunidades no quisieron participar porque claro, también está este pensamiento de que si se participa y la opinión no es vinculante, porque también hay una discusión respecto a si estas consultas indígenas son vinculantes o no son vinculantes respecto de la respuesta que dé los mismos afectados. Y en general, claro, pues no han sido vinculantes, y como no son vinculantes, la sola participación valida el proceso. Pues entonces eso se ha entendido de parte de las comunidades, según lo que yo puedo ver o de lo que se ha visto. Y esta consulta, como ya les señalé, fue un total fracaso, al igual que la consulta realizada por el último proceso, la última comisión.
la última comisión, que fue la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que también la consulta fue rechazada, ni siquiera se efectuó. Entonces, claro, también ahí hay una organización, claro, y también hay una estrategia de parte de las comunidades, de parte de las personas indígenas, de claro, si no es vinculante la consulta, entonces no vamos a participar simplemente, porque la mera participación podría, o hay un riesgo de validar el proceso, y también las consultas deben ser de buena fe. Y eso claramente atenta contra la buena fe si es que no está claro si esto es vinculante o no es vinculante. Así es. Entonces, es un mecanismo de protección también la consulta para cualquier intento de modificación de la ley. Exacto. Pero claro, coincidentemente, todas estas modificaciones como que de cierta manera invierte la carga de la prueba, como que si la falta de tierra, la falta de desarrollo sea culpa de las comunidades y de no tener tierra, en vez de proponer otras alternativas o de robustecer este sistema legislativo, más que debilitarlo. Porque claro, si ya está la historia, o sea, ya tenemos, eso es lo que igual podemos decir, que la historia nos ha enseñado, debido a todos estos cambios legislativos, que cuando han habido políticas regresivas, finalmente el Estado el que luego tiene que hacerse cargo de los problemas generados por estas políticas que son regresivas o que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, que han tenido que ahora devolver las tierras, o ha tenido que generar políticas indígenas para, de cierta manera, reparar la situación que se ha generado por la misma acción del Estado. Entonces, y en beneficio directo de los particulares, básicamente. En el fondo es que el Estado tiene que amortiguar la ganancia de los particulares que usan esa tierra. Claro. Raya, entonces, antes de continuar, queríamos pedirte si puedes ponerte un tema. Y nos vamos a una cancioncita antes de seguir preguntándote, que está muy interesante la conversación. Ya, no sé si puede ser de Evelyn Cornejo, alguno. Ya, sí, ¿cuál te gustaría de Evelyn Cornejo? Alerta, aunque no sé si quizás que es muy denso para el tema, Alerta, pero esa me gusta, si no puede ser otra más distendida, ¿no? Es buena. Esta es ad hoc porque tenemos que estar alerta y posiblemente movilizados también. Listo, entonces nos vamos con Alerta de Evelyn Cornejo. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas.
atormentar tan democracia y su yuta. Que estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que vienen los pagos, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que vienen los pagos, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Y bueno, ahí estábamos con Alerta de Evelyn Cornejo en este primer capítulo de nuestra tercera temporada de Radio Sur. Hoy estamos conversando con Rayén Daza Pilquinao. Ella es abogada del Centro de Investigación y Defensa Sur y nos está ayudando aquí a entender un poco las implicancias que tendría esta posible modificación que quiere hacer el gobierno de Kast a la ley indígena. Así es, agradecemos mucho a Rayén por estar haciendo cierto este esfuerzo para explicar, ojalá en el lenguaje más sencillo posible,